Hola, ¿qué tal, chicos bonitos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo estoy muy emocionada de estar nuevamente con ustedes. Si no me recuerdan, mi nombre es Jennifer, sin una E, porque está dibujando. Y es por esto que nos trae información súper relevante en redes sociales para que conozcas todo acerca de México. Y bueno, el día de hoy hablaremos de un ícono mexicano que sin duda dejó huella entre las personalidades del principio del siglo XX. Y si esta no es pista suficiente para que sepa de quién hablo, bueno, aparte de dejarme los títulos. Así es, adivinaste. Hoy hablaremos de Frida Kahlo. Como verán, el pasado 13 de julio se celebró el aniversario póstumo número 66 de esta famosa pintora. Su fama ha sido construida a partir de aspectos de su vida, como su estilo de vestimenta, sus rasgos físicos, su no tan convencional pensamiento para las mujeres de aquella época, pero sobre todo, su trágica vida. Y es que Frida estuvo llena de retos debido a los problemas de salud que padeció a lo largo de ella. Pero fueron estos mismos padecimientos que la orillaron a refugiarse en el arte. Y es que aunque a veces su fama se ve rebasada por todo aquello que sufrió, también es importante destacar su pintura. Aunque esto es un poco difícil, pues el hablar sobre las obras de Frida Kahlo es hablar también sobre la historia de su vida, pues ella plasmó sin inhibición alguna todo el sufrimiento que estaba viviendo en la mayoría de sus pinturas. Es por ello que he decidido traerte 8 pinturas que nos cuentan la vida de Frida Kahlo. Cabe mencionar que no soy ninguna experta en el arte, por lo tanto tuve que estudiar e investigar algunas obras de Frida, así como los diferentes puntos de vista de algunos críticos de arte. Sin más preámbulo, comenzamos. Número 1. Autorretrato con vestido de terciopelo, 1926. El 17 de septiembre de 1925 fue un día decisivo para Frida Kahlo, pues sufrió un horrible accidente que la condenaría a una vida de discapacidad física. A pesar de estar devastada y deprimida con 19 años, aún tenía mucho que ofrecer de sí misma. Ya inspirada e inducida al arte por su padre William Kahlo, un fotógrafo de ascendencia alemana, es que se acercó aún más a la pintura. Es por eso que en el verano de 1926, mientras estaba en el hospital, pintó lo que sería su primera obra, dedicada a su novio, Alejandro Gómez Arias. Frida en ese entonces no poseía de un estilo propio, por lo que tuvo que inspirarse de los maestros renacentistas italianos. Su novio tenía un gusto por la Venus de Botticelli, de la cual Frida se inspiró. En esta pintura de óleo sobre lienzo se muestra el primero de los muchos autorretratos de Frida. Vestida con un fino vestido escarlata y resaltando sus rasgos físicos, como las cejas pobladas, un semblante inexpresivo y una figura alargada al estilo Modigliani, sería esta pieza la única que le gustaría a Diego Rivera tras su primer encuentro, y por lo que la alentaría a seguir pintando después de pedir su opinión. El autobús, 1929. En esta pintura de 1929, Frida pinta los minutos antes del accidente que la marcaría de por vida. Mientras regresaba a su casa en Coyoacán, junto en compañía de su novio Alejandro, su autobús fue arrollado por un tranvía después de que el chofer pensó que podía ganarle el paso. El camión fue arrollado y aplastado. En este accidente, Frida se fracturó la columna y el cuello. Se rompió varias costillas y una pierna en 11 partes, y uno de los pasamanos le atravesó el abdomen, lastimando su pelvis. Todo este dolor y el de la recuperación lo transformó y lo plasmó en humor negro, pues en la fábrica de la pintura se aprecia la palabra la risa. Fijándose por decisión propia de los estilos europeos y retratistas mexicanos del siglo XIX, Frida ya tiene su estilo propio, y es que también se puede apreciar el tema de las clases sociales. En la pintura se aprecia una mujer indígena amamantando a su hijo en brazos, una mujer joven de clase acomodada, un niño viendo por la ventana, un obrero con su overol de trabajo, un burgués con rasgos caucásicos de traje azul y una mujer parecida a Frida. Número 3. Hospital Henry Ford, 1932. Fue en agosto de 1929 en el que Frida y Diego se casarían. Admirada por el talento y profesionalismo de su marido, lo acompañaba a todos los lugares en los que tenía trabajo. Fue el caso de los Estados Unidos en 1930, donde se establecieron en San Francisco. También vivieron en Detroit, Filadelfia y Nueva York. En abril de 1932, Frida y Diego se trasladan a Detroit. A pesar de haber sido advertida de que su cuerpo no estaría preparada para tener un hijo, ella se habría embarazado. Sin embargo, el 4 de julio sufrió un aborto natural
en el que perdió a su bebé. Este sería uno de los 3 abortos que tendría en toda su vida y desarrollaría un fuerte sentimiento de impotencia por no poder tener hijos. Es por ello que en ese mismo año plasmó el calvario que vivió en el hospital. Una vez más, Frida hace juego de su arte surrealista y simbolista con ella acostada, desnuda y ensangrentada en una cama de hospital en un espacio que se siente desolado. De su vientre salen 6 venas que se conectan a 6 símbolos. Su bebé varón, Dieguito, un caracol por lo tortuoso y lento de su aborto, una pelvis que simboliza su infertilidad, un lirio lila que le regaló Diego, una máquina que representa todos los utensilios médicos ocupados en ella, y un torso femenino que resalta los aparatos sexuales, y posiblemente su parte mujer separada de sí misma por no poder crear vida. Número 4. Las 2 Fridas, 1939. Tras una vida de infidelidades por parte de Diego y después igual por parte de Frida, pues habían acordado una relación abierta, llegó a su fin en 1939. En este año habrían creado una de las obras más significativas de su carrera, Las 2 Fridas. Y es que este mismo cuadro podremos ver el contraste de la percepción que tenía Frida de sí misma y se ve armonizada en un autorretrato doble de 2 Fridas que se toman de la mano mientras que una misma arteria las une de un corazón a otro. Y es que aunque la ruptura de su relación con Diego gana mucho protagonismo, hay otros elementos que no se deben ignorar. La Frida de la derecha y de piel morena con rasgos indígenas usa su traje típico de tehuana y sostiene una foto de su ex esposo. Ella representa a la Frida de la cual Diego se enamoró y la persona que quiso ser para él. Del otro lado se ve una Frida con un traje de estilo europeo y con un corazón abierto, posiblemente roto por su separación, y en su otra mano sostiene una tijera quirúrgica que ha cortado la arteria que salpica en su zona pélvica, posiblemente representando su imposibilidad de tener hijos. Pero también ambas Fridas pueden representar las raíces de Frida por sus 2 padres, aunque su madre también tenía descendencia española. Es sin duda uno de los cuadros más completos de ella. Número 5. Autorretrato con collar de espinas y colibrí en 1940. El dolor físico ya era de por sí insoportable, pero el dolor del corazón roto de Frida por parte de Diego era igual de insufrible. Y es este mal de amores que se ve interpretado en la obra considerada por muchos críticos la más técnica y profesional de la pintora. En ella se puede apreciar a una Frida con collar de espinas, posiblemente inspirado en la corona de espinas de Jesús de Nazaret, que se reinterpreta como el dolor que siente por las traiciones de Diego. Al igual vemos otro elemento religioso, pero esta vez es prehispánico, pues vemos a Huitzil, un colibrí muerto que está fuertemente conectado a la suerte del amor. En sus costados vemos a otras 2 criaturas que atosigan a la Frida, de mirada inexpresiva y falta de emociones. El gato negro representa los malos presagios, mientras que el mono, mascota que Diego le había regalado, juega con el collar, haciéndolo muchísimo más incómodo. Un fondo de una vivienda naturaleza se encuentra detrás de ella y libélulas de forma surrealista interpretan al mismo tiempo su renacimiento. Número 6. Autorretrato como tehuana, Diego en mis pensamientos, 1943. Si había algo característico de Frida, era ese apego que tenía a los mexicanismos y sus símbolos, sobre todo ese amor que tenía a los trajes típicos y emblemáticos de México. Pero ese compromiso de homenajear a su país en las pinturas tanto como fuese posible, era igual de intenso que la devoción desenfrenada que tenía por Diego. A pesar de casarse por segunda vez en 1940, Diego continúa con sus infidelidades y en un intento desesperado por seguir manteniéndolo a su lado y demostrarle lo tan entregada que estaba por él, nace su obra Autorretrato como tehuana, Diego en mis pensamientos, que había sido iniciado en 1940, pero no terminó hasta 1943. Aquí se aprecia una Frida con bello traje típico blanco de tehuana, que era la manera en que Diego más le gustaba verla, alrededor de un bello encaje y el arreglo floral en su cabeza. Hay una red o enredadera que reflejan el impulso de atrapar a Diego, y por supuesto lo más notorio de la pintura es ese Diego tatuado que atormenta el pensamiento de Frida. El venado herido de 1946. Tras el fallido intento de una operación de columna que le prometería una mejora de su salud en los Estados Unidos, Frida regresa a México más desmoronada físicamente que nunca. Es en su país en donde crea otra de sus más icónicas obras, El venado herido. En esta pintura plasma su rostro en el cuerpo de un venado
que había sido herido por las flechas. Indiferente e inexpresivo al dolor, está de pie y le da la espalda a lo que parece una ruta de escape. Queda solamente parado, mirando al espectador, demostrándole que cualquier intento por huir sería inútil. Las esperanzas de Frida parecen agotarse cada vez más en cada una de sus pinturas. Número 8. Viva la vida en 1954. Una Frida ya atormentada por el dolor físico, con la pérdida de sus piernas por la complicación de una gangrena, ya cargaba consigo algunos intentos de suicidio. Sus limitaciones físicas eran tales que ya mermaban en la calidad y en la técnica de sus obras. Es más, hubo algunas obras que no fueron terminadas por la depresión y el desgaste físico que sufría, pero eso no le imposibilitó para exponer su única y última galería en vida en su país en 1953, donde en una camilla fue trasladada hasta la galería del hospital. Y es con esta obra en 1954 en la que se despide de su escena con su última pincelada como artista. En ella se ve plasmada una colorida y fresca escena de sandías cortadas, y en una de ellas plasma de manera de despedida la icónica frase «Viva la vida». Y aunque se cree que el cuadro fue hecho años antes de que su salud se viera comprometida, es cierto que fue la última obra que terminó con esa firma, en la que, de decenas de cuadros arrumbados, decidió tomar el más colorido y vivo, como lo había sido su arte. Y un 13 de julio de 1954 muere en su casa en Coyoacán Frida Kahlo. Hablar de Frida Kahlo siempre será cuestión de debate, tanto en el aspecto de su obra como en la explotación de su figura, pues tanto la crítica de hoy como la de su tiempo la ha tachado de ser una pintora con muchas faltas de técnica, como errores en la proporción de la anatomía del cuerpo y la selección de los colores. También ha sido fuertemente criticada por hacerla portavoz de cualidades que son contradichas por las acciones de su vida, como cuando en los 80 se destacó por ser una imagen feminista, cuando realmente tiene una cuestionable dependencia y conducta sumisa hacia su pareja de toda la vida, Diego Rivera. La explotación de su figura ha sido maximizada por la venta de mercancías y que ha opacado los principios de la pintora, así como la intención de su obra. Si hay algo incuestionable de Frida Kahlo es que no fue una mujer común. Fue una persona que, a pesar de sus dificultades físicas, creó arte, ya sea por mero refugio o un escape a su constante dolor. Dejó un pequeño pero significativo legado de más de 200 obras. Fue la primera mexicana en exponer una de sus obras en el Louvre de París, y a pesar de medianamente destacar entre los artistas de su época, supo resonar y muy fuertemente. Fue una mujer que, aunque sufrió mal de amores, no era común en la época que vivía, pues tenía un ferviente pensamiento liberal y resiliente. Muchos la categorizaban como surrealista, pero ella la negaba fuertemente, pues ella no pintaba subjetividad o lo surreal, ella pintaba su realidad. Fue una persona que sufrió como muchas otras, pero de ella nació una cosa dolorida que se desahogaba en cada pincelada percutida sobre el lienzo.